que ha hecho la Arquidiócesis de Bogotá para formarnos como servidores de la palabra en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Es enamorarse de Dios, porque la palabra es Dios. Quiero que primero que todo tengamos un momento de pedir, de invocar al Espíritu Santo, al soplo de Dios, al inspirador, además de la Sagrada Escritura. Sin Él no somos nada, con Él podemos caminar, podemos entender, podemos dar testimonio de nuestra fe. Así que a ti, Santo Espíritu, ilumínanos en esta noche, que tus dones sean dados para nosotros, para nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprender, de saber qué quieres con nosotros y con esto que estamos haciendo, que es formarnos como animadores para la palabra de Dios en nuestros espacios comunitarios. Bueno, pues nada, hoy vamos a ver el tercer encuentro de este ciclo de curso para animadores bíblicos de la evangelización, y este tercer encuentro es Conocemos las Escrituras para conocer a Cristo. Vamos a dividir este encuentro en varios momentos. Hay un primer momento que vamos a mirar la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios escrita. Digamos que Dios se nos revela de muchas maneras, en la creación, en la historia. Eso lo recoge de una manera impresionante los primeros 5 libros, y especialmente todo el tema del éxodo, de la salida. Se nos revela también en obras concretas, pero también a través de la palabra. La palabra recogida y escrita es palabra que Dios nos regala a nosotros. A través de la historia, a través de siglos enteros, es palabra que alimenta nuestra fe, que utiliza nuestro lenguaje humano para comunicarse con nosotros. Eso también lo vamos a ver un poquito. Dios hace uso de los medios que nosotros tenemos, ¿no? De nuestra vida, de nuestros signos que conocemos, de nuestro lenguaje. Por eso es tan importante ir descubriendo que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero es palabra también recogida por hombres de distintos tiempos que utilizaron lo que tenían. Eso lo vamos a ir viendo. Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita. Segundo momento, Jesucristo, que es plenitud de la Sagrada Escritura. Si bien la Sagrada Escritura tiene 2 partes muy claras, que es el Primer Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, y el Segundo Testamento, tenemos que recordar que en ese Primer Testamento, por supuesto, el protagonista por excelencia es Dios. Dios, que en el Antiguo Testamento tiene distintos nombres, porque recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo que tenía contactos con pueblos vecinos, de ahí que a veces tomaba nombres para llamar a Dios, pero Yahvé, Dios Sebaot, yo soy, todos esos nombres que tiene Dios en el Antiguo Testamento, Padre, Creador, ¿verdad? Y el hombre es el segundo protagonista de ese Primer Testamento. Pero en el Segundo Testamento se nos habla de el protagonista principal es Jesús, que es el rostro visible, concreto, tangible, palpable de ese Dios que fue invisible y que el pueblo de Israel reconoció, descubrió a través de acciones, de hechos, de acontecimientos. De alguna manera eso es lo que vamos a ver, por eso es que decimos que Jesús es la plenitud de la Sagrada Escritura, porque muestra a Dios en su explosión máxima, obrando, sanando, incorporando a la vida, salvando, restituyendo. Eso es lo que vamos a ver en un segundo momento. El tercer momento, de una manera muy breve además, animación bíblica de la evangelización. ¿Qué significa la animación bíblica de la evangelización? ¿Qué? Es distinto a un estudio bíblico de exégesis, de hermenéutica. Son elementos importantes de la exégesis y la hermenéutica, pero la animación bíblica es el anuncio de la palabra, que es tarea de todos los discípulos misioneros. Entonces, por eso es tan importante, para relacionarnos con Él, para hacer su voluntad, para vivir su modo, ese modo de ser de Jesús, es preciso relacionarnos con Él a través de la palabra. Eso es lo tercero, animación bíblica de la evangelización. ¿Qué es?
¿Qué es? Cuarto, identidad, función y misión de la animación bíblica de la evangelización. ¿Cuál es el objeto de la animación bíblica de la evangelización? La palabra de Dios contenida y consignada en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el objeto? Pues encontrarnos, dialogar, escuchar, ser interpelados por esa palabra, responderle al Señor a través de esa palabra. Por tanto, la palabra de Dios es el alma de toda la evangelización. Y a mí me encanta esto porque hay una parroquia cercana a la vicaría en la que sirvo, que se llama San Pascual Bailón, y tiene en sus dos espacios, digamos, tiene el pan eucarístico en el sagrario y tiene en el otro extremo el pan de la palabra, a la par, están ahí, a la par. Y yo siento que es tan importante la palabra porque en este tiempo de pandemia, si nosotros observamos, hemos estado guardados en cuarentenas estrictas donde solo hemos recibido el alimento del pan de la palabra. ¿Mm? Entonces, fíjense qué poder también tiene esa otra parte que es la palabra viva, que es también Jesús presente en nuestras vidas. Es alimento también la palabra. Dimensiones de la palabra de Dios, que son 3 dimensiones muy importantes, las vamos a ver en una presentación muy rapidita, pero es dimensión de la interpretación, que es comprender la palabra. Es lo primero, es la lectura creyente que yo hago de esa palabra que me va a alimentar. Una dimensión que es comunitaria, porque la palabra es Trinidad, ¿no? Es trinitaria. Entonces, una dimensión comunitaria que es Dios trino, pero es que quiere también que somos comunión de épocas, de historia, de salvación. Nosotros cuando tomamos la palabra, estamos recuperando toda la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, toda la historia de las primeras comunidades cristianas. Estoy trayéndola y haciendo comunión con ellos y también viviéndola hoy en comunión con otros hermanos y hermanas. Es la segunda dimensión. Y hay otra dimensión que es la de evangelización. La palabra es el arma que yo utilizo también para anunciar la buena nueva al reino de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo otro que vamos a mirar. Entonces ya voy a tratar de compartir la presentación que traigo, porque creo que vale la pena que esto que les he dicho así por arribita lo empecemos como a concretar en unos... ¿sí la están viendo? ¿Ahora? ¿No? No, no. Ya. Voy. Un momentico. Y ya compartimos acá. Listo. Ahí va. Servidores de la animación bíblica de la evangelización. Es el tercer encuentro. Conocemos la escritura para conocer a Cristo. Estamos viendo tu pantalla, pero no vemos la presentación. ¿No ven la presentación? No. Muy raro. Bueno. Ay, ay. Compartir pantalla. Ahora. ¿Así? No, no la vemos. Vemos, o sea, que estás compartiendo, pero no nos aparece tu presentación. Intenta de nuevo a ver si... Ya. Bueno, vamos a buscar. Dejar de compartir. Qué pena. Pues demos un momento, todavía está en negro la pantalla. Sí dice que ha empezado la función de compartir tu pantalla, pero entonces no sale la imagen.
bueno. Ahora Ya sí. está, ya intentó, sí. Demos un momento a ver si es la conexión. Dice que está en pausa. Ya, ahora sí ya vemos Ahora tu sí. pantalla. Listo. Bueno, ahí vamos entonces. Eh, pues nada, empezar a dialogar, a compartirles este primer momento, la Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita. Es Dios presente en la palabra. Dios está. De tal modo que quiero comenzar con este texto que es del Evangelio de Lucas, de los discípulos de Maús que van de caminos, que no entienden que Jesús va caminando con ellos y les empieza a explicar y les dice, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las escrituras se refería a él. Quiere decir que las escrituras siempre nos han hablado de Jesús, de Dios en la persona de Jesús. Desde el primer libro del Génesis ya la palabra estaba y estaba tomando forma en toda la creación. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, nos dice Timoteo, Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Quiere decir que la animación bíblica de la evangelización toca todo, tiene todo. En la palabra encontramos fuerza para todos los momentos de la vida. La palabra de Dios es sobrenatural en su origen porque viene de Dios, es Dios expresándose en lenguaje humano, es eterna en su duración. Desde la historia del Génesis, la historia del pueblo de Israel hasta hoy sigue estando viva la palabra, es inexpresable en su valor. De hecho, por eso es que en la Sagrada Escritura se utilizan tantos signos, tantos símbolos, que de otra manera sería, digamos, imposible verbalmente de expresarlo. Por eso tenemos tantos signos y símbolos en la Sagrada Escritura. Es infinita en su alcance porque tiene para todos, regenerativa en su poder, libera, sana, restaura, conforta, fortalece, es infalible en su autoridad porque es Dios, es palabra de Dios, es universal en su aplicación porque desde luego que tiene para todos los momentos y es inspirada en su totalidad. Es el Espíritu, el soplo de Dios quien a través de manos humanas que vamos a ver fue escrita. Dice Carlos María Martini, que fue un cardenal jesuita, que ciertamente participó incluso en toda la construcción de la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y Carlos María Martini nos dice, podemos acercarnos a la palabra de Dios, la pongo con mayúscula, reflexionando por una parte sobre el hecho de que ella es palabra, y por tanto tiene que ver con ese acontecimiento humano que llamamos lenguaje. Es decir, que tiene dos dimensiones, ¿sí? Palabra porque es Dios que nos habla, pero palabra porque nosotros en esa palabra entendemos, nos encontramos, dialogamos con Dios, por medio de la palabra. Por otra parte, el lenguaje, que es palabra de Dios y por tanto tiene una irreductible originalidad respecto a la palabra humana. Ahí está como esa doble dimensión de la palabra. Quiero decir con esto que está iluminando toda la vida, el amor, la amistad, nos habla de la muerte también, de la soledad, habla para la familia, tiene textos que iluminan sobre temas de trabajo, los fenómenos sociales, para estas situaciones duras que hoy vivimos de crisis de todos los sentidos, de dolor por pérdidas familiares, por situaciones críticas de la economía, tiene para todos. Sí.
Encontramos, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para momentos duros. Encontramos 2 de Corintios 4:8, andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados. Tiene para sostenernos en todos los momentos la palabra de Dios, indudablemente. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita. Y cobra mayor valor cuando a través de ella conocemos a Jesucristo, porque dice San Jerónimo, ¿cómo se podría vivir sin la ciencia de las Escrituras, mediante las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes? Bueno, pues San Jerónimo sin duda era muy consciente de que la Biblia es el instrumento con el que Dios habla cada día a los creyentes. Es preciso para conocer a Cristo, conocer la Escritura. Eso nos dice San Jerónimo. De tal manera que tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Una de esas formas es la oración, pero otra de las formas es asidua lectura de la palabra. Ahí encontramos al Señor. Es una manera de intimar con Él. Bien, Dios ha querido revelar su misterio de amor al ser humano en clave dialogar con nosotros, comunicarse con nosotros, hablarnos, revelarse. Vuelvo a decir, de muchas maneras lo hizo. Una de ellas es a través de esta, que es la palabra. Dios en la Sagrada Escritura se muestra como palabra que interpela la vida, que invita a un diálogo con un fin específico, conocer la persona de Cristo. De esto nos habla Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ven, en Jesús, lo que nos dice, lo que nos revela la Escritura sobre Él, nos va mostrando quién también es el Padre. Dios de amor, de misericordia, de ternura, que acoge, que sana, que libera. Bien, entonces desde ahí es importante esta palabra conocer, que te conozcan a ti, conocer, que en la Biblia tiene un significado muy bonito, porque en la Biblia conocer significa intimar. Conocer significa entrar en una estrecha e íntima relación con otro, con otra persona. El nombre de Jesucristo puesto en labios del mismo Jesús. Fíjense que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Eso lo dice Jesús en Juan. Es decir, que Él mismo se está llamando al que tú has enviado, que es Jesús. El nombre doble no se encuentra en Juan más que aquí y en el prólogo. Tengamos en cuenta ese detalle también. Muestra que el conocimiento del Padre es inseparable del conocimiento del Hijo, que realiza la presencia del Padre. Por eso yo les decía hace un momento que vamos a mirar en la segunda parte Jesucristo, plenitud de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque nos muestra a un Dios vivo, actuando, obrando, hablando, enseñando. Entonces es la manera en que Jesús planifica el Antiguo Testamento. Una invitación, conocer a Cristo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es encuentro de dos, es encuentro. ¿Cómo se conocen una persona con otra? A partir de entrar en diálogo, de relacionarse, de escucharse mutuamente. Por lo tanto, conocer a Jesús, conocer a Dios, es encuentro de dos. Encuentro de Dios que tiene la iniciativa y habla a través de la palabra, y del hombre, nosotros, que contestamos, que respondemos, que escuchamos. De ahí que tomar la Sagrada Escritura entre las manos, abrirla, leerla atentamente, desentrañar entre sus letras la palabra de Dios para encontrar a Jesucristo y conocerlo. Esa es la tarea de un animador de evangelización. Bien, plantear itinerarios evangelizadores y comunitarios que tengan la palabra de Dios como fundamento de la vida espiritual. Esa es la propuesta. Hay un documento, está el documento de Aparecida en el numeral 248, nos dice: proponer a los fieles la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y de renovación, de renovada comunión y solidaridad. Quiere decir que entrar en contacto con la palabra
es encontrarnos con el Señor, con Jesús, y también con ese rostro visible de Dios Padre. Por eso es comunidad también, es encontrarnos con la comunidad. Jesús muestra el amor de Dios. Jesús lo trae, lo hace presente, lo efectúa, lleva a culmen la revelación. Ahora ya estoy entrando en ese segundo momento que les decía. Un primer momento vamos a ver la Sagrada Escritura como palabra de Dios escrita. Segundo momento, Jesucristo, que es plenitud de la Sagrada Escritura. El Verbum Domini, ¿verdad? Sabemos que fue uno de los documentos más ricos después del sínodo, uno de los grandes sínodos que hizo la iglesia, que fue acerca de la palabra de Dios. Y ahí está Verbum Domini. Es una exhortación apostólica posinodal, escrita por Benedicto XVI, por supuesto, y en el número 7 nos dice, la palabra de Dios se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es decir, que en Jesucristo llega a su plenitud. La carta de los Hebreos, San Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Quiere decir que ahí está. Jesús es la plenitud. Jesús es el rostro en obras, en palabras y en hechos del Dios Padre. Sagrada Escritura, entonces, es la presencia de Dios hecho palabra. Y en el Antiguo Testamento se nos muestra, ya lo hemos conocido en la creación de una manera magistral, en la ley también se nos presenta, en los profetas también, y esto constituye la promesa de las realidades salvíficas. Ahí están las promesas, se nos habla de una plenitud y manifiestan el proceso de la pedagogía divina de la salvación. Pero esta promesa alcanza su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento. También sobre esto nos habla la Dei Verbum, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que nos habla de la palabra de Dios, que nos dice, con la encarnación, Dios se revela en plenitud. Bien, en el Nuevo Testamento, esa plenitud es Jesús, que se hace vida, que se hace logos encarnado. Y hay una unidad que es muy importante, unidad y relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos decir que el Antiguo Testamento está desfasado o está independiente. No, es comunión, es punto de unión, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ese punto de unión es la persona de Jesús. Eso tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se nos promete, Dios actúa, Dios obra, pero la incredulidad humana necesitaba más y más, y el hombre le fallaba, el pueblo de Israel. ¿Cuántas alianzas a lo largo de la historia, cuántas alianzas vimos? ¿Bien? Y llegó la plenitud de la alianza en la persona de Jesús. Por lo tanto, el hecho de la unidad última de los dos testamentos es el acontecimiento de Cristo. Es también el punto de unidad de todas las fases de la historia de la salvación y de la revelación, como también es el punto de unidad de los diversos testimonios escritos acerca de la palabra y de la acción de Dios en la historia. Bien, la palabra alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Y la palabra, dice Juan, capítulo 1, versículo 14, que tiene un prólogo magistral en el que de alguna manera se retoma toda esa parte inicial del Génesis. Dice la palabra que estaba junto a Dios desde siempre, y ahí está el Génesis en hecho, en ese mismo, desde siempre, es decir, desde los orígenes. Por eso hago alusión al Génesis, desde siempre, y era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra que es logos se realiza de un modo específicamente humano. La manifestación divina se concentra en un hombre, ¿bien? Y el logo se hace un hombre, pero sigue siendo
plenamente logos, sigue siendo plenamente palabra, porque sigue creando, sigue restaurando, sigue salvando, como lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la encarnación del Logo marca un cambio radical en el mundo de la comunicación. ¿Por qué? Porque adquiere rostro humano, porque es tangible, es palpable, ¿bien? Porque la escuchan los de su tiempo, ¿bien? Ese es el Jesús histórico que conocieron los discípulos. Y ese es el Cristo de la fe que nos llega a nosotros. No solo se afirma un nuevo estado de logos como tal, sino que se indica además que su presencia bajo este modo nuevo es morada entre nosotros. Es decir, es un cara a cara, es un cara a cara, es un entrar en relación directa con un Dios vivo. Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Qué bonito, que esto es lo que se llama teología en doble vía, ¿verdad? Porque es el Dios bajando a nuestra humanidad, pero a su vez el hombre, Dios, levantándonos hacia Él. Entonces, qué belleza. Esto también lo explica Juan Pablo II en la exhortación apostólica Eclesia en América, en el año 1999. EA es exhortación apostólica Eclesia en América. Y nos dice, Jesucristo es el rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. ¿Por qué? Porque con sus gestos, con sus palabras, nos enseña quién es Dios. Nos permite conocer al verdadero Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía una mirada, sí, reconoce a Dios en su historia, al Dios que los salva de la persecución del faraón, de los egipcios, al Dios que los salva en medio del desierto, en tantas circunstancias, ¿sí? Pero también tienen la imagen de un Dios duro, castigador, un Dios de ley de retribución. Según eres, así te tendrás. Y digamos que Jesús viene como a romper eso. Jesús viene a mostrar que el Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que siempre levanta, que no deja caído, es un Dios de perdón. Eso es lo que nos muestra Jesús. Y recordemos que, por ejemplo, si miramos algunos textos perdonen que me estoy extendiendo y esto no es parte, pero creo que es importante porque hasta Juan el Bautista, cuando está en la cárcel, lo van a ver y él le dice a sus discípulos, pregúntenle si era él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. ¿Por qué? Porque, caramba, que yo anuncié, como el que viene detrás de mí, que no soy digno de desatarle sus sandalias, está siendo muy suave. Está mostrando una misericordia que no es lo duro que toca, de comportarse bien a las buenas o a las malas. Entonces, de alguna manera, muestra el rostro verdadero de un Dios que es amor. Por tanto, Jesús, el único que nos puede ayudar a descubrir el camino de salvación, sin dudas. El encuentro con Cristo mediado por la palabra de Dios, consignada en las Escrituras, va imprimiendo su imagen en el corazón de cada creyente hasta el punto de compartir sus sentimientos, hasta el punto de regalarnos ese ardor misionero y el deseo de instaurar el reino del Padre en este mundo. Eso es lo que nos va dando esta relación íntima con la palabra de Dios y con este encuentro con Jesucristo. Nos transmite ese modo de ser de Jesús para vivirlo. No alcanzaré porque esto está muy bien estructurado en dos momentos, pero hay una canción hermosísima, David Foni, que es un jesuita, y él dice, tiene una canción que se llama Tu modo de ser, Jesús, que es nosotros queriendo vivir y ser al modo de Jesús. ¿Cómo conocemos el modo de Jesús? Sino a través de la palabra. Por lo tanto, contemplando a Jesús en el Evangelio, descubrimos la clave para llegar a ser discípulos suyos y vivir plenamente nuestra condición de hijos e hijas de Dios.
¿Y cuál es la clave? Pues la vida y la misión de Jesús están íntimamente relacionadas con el diálogo permanente que mantiene con su Padre. Recordemos, Jesús oraba continuamente con Dios. Entrar en relación con la palabra de Dios que habita entre nosotros. Eso también nos toca entonces a nosotros. Escuchar a Dios y obedecerle, ¿verdad? Eso lo hizo Jesús y nos invita a eso. En el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan, y la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. ¿Cómo yo entro en relación con esa palabra encarnada? Leyéndola, orando con ella. ¿Cómo puedo escuchar a Dios y obedecerle? ¿Bien? Dice Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 25, dice, y no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hago, eso es lo que hablo. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que hacer lo que Dios quiere. Lo encontramos también en la palabra. Vivir de acuerdo con su voluntad. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me ha enviado. Miren, la clave es entonces agarrarse fuerte del Señor. Y eso lo vemos en la palabra, en los evangelios. ¿Qué vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿De dónde se nutrió? ¿En dónde encontró la fuerza para los momentos difíciles que también tuvo? Pues eso, seguir a Jesús es quien nos conduce hacia el Padre, es quien nos lleva. Estar en comunión con Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Y tener una relación profunda con la palabra. Esas son las claves. Sus palabras son espíritu y son vida. Nos dicen en Juan capítulo 6, versículo 63. Y por medio de ellas nos invita a permanecer en comunión con Dios para que vivamos en su amor. Jesús abrió el corazón de los discípulos a la comprensión de toda la escritura. En el camino de Maús, ¿no verdad? Nos dice el texto ese tan bonito, que mientras iba hablando se les abrió el entendimiento, les tocó el corazón. Entonces, también eso nos pasa a nosotros. Tercer momento que yo les decía, animación bíblica de la evangelización, tarea de todos. Ya hemos visto, Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita, Jesucristo, plenitud de la Sagrada Escritura. Y ahora, animación bíblica de la evangelización, tarea de todos. Es por eso que estamos aquí, porque ustedes han sido enviados para después, han sido invitados para después ser enviados. No solamente decir, si estoy en un curso, estoy recibiendo, no, ustedes están recibiendo para dar también. Y eso es muy importante. La palabra de Dios pronunciada a través del tiempo fue entregada y confiada a la iglesia para la salvación de todos los hombres. Eso nos dice la Dei Verbum en el capítulo 9 y en el capítulo 10. El cristianismo no es una religión de una palabra escrita y muda, o la religión del libro, sino la religión de la palabra de Dios, que es Jesucristo hecho hombre. Y eso es sumamente importante también. Y de esto nos lo dice la Verbum Dominis en el número 7, y también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 108. Es bonito que nosotros también profundicemos este tema de la animación bíblica de la evangelización, de cómo se revela a Dios, que cómo Dios toma la iniciativa y cómo nosotros hemos sido creados por Dios con capacidad para reconocerle, escucharle y responderle. Todo esto lo dice la Dei Verbum y también el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están estos numerales que fácilmente ustedes pueden confrontar. Y en el seno de la iglesia, la escritura ha de ser proclamada, también escuchada, leída, acogida y vivida. Miren cuántas cosas, ¿sí? Como palabra de Dios. Las imágenes que ustedes están viendo en esta presentación que les he traído son imágenes de nuestras iglesias y parroquias de nuestro territorio vicarial. La verdad, tratamos de fortalecer muchísimo el tema palabra de Dios. Esto, vuelvo a decir, ahí están los numerales que ustedes pueden ir recuperando, tanto de la exhortación apostólica Verbum Domini, como de la Constitución
Dei Verbum del Concilio Vaticano II, como también del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Concilio Vaticano II abrió las puertas a una nueva comprensión de la Iglesia en cuanto portadora del anuncio de la salvación. De manera que todos responsables de comunicar la palabra en comunión con Cristo, todos los bautizados somos responsables de esta tarea, todos. Recordemos que antiguamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿verdad?, se quedaba al interior de determinados espacios, seminarios, monasterios, solamente por el temor a malinterpretarla, a mal utilizarla. Por eso es importante también formarnos para saberle darle una interpretación adecuada. Eso también es importante. La palabra no puede ser parte de una pastoral específica, sino de todo el pueblo de Dios. Digamos que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es transversal a todas las pastorales y a toda la evangelización, transversal. En todos los momentos de nuestra vida eclesial tenemos que encontrarnos y tenemos un espacio para la palabra de Dios, porque es Dios que está, que lo hacemos vida, que lo comunicamos, que nos relacionamos. Bien, identidad, función y misión de la animación bíblica de la evangelización. Esto también es importante. El objetivo de la animación bíblica de la evangelización es la palabra de Dios, contenida y consignada en la Sagrada Escritura como fuente de revelación y salvación. Es la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué diálogo establezco con ella y con los hermanos? Es importante, por eso es dimensión de comunión la palabra. Es distinto a yo estudiar la palabra como espacio académico, es diferente. Entonces la animación bíblica es eso, es encontrarnos con la palabra de Dios. Ahí están esas imágenes, lo dice. Dios invita a establecer un diálogo en comunión con Él para tener vida plena. De manera que la animación bíblica es eso, dialogar, comunicar la palabra de Dios, el alma de la evangelización. Y ha de ser la fuerza que impulsa toda la evangelización hacia el encuentro personal con Cristo vivo que se comunica en su palabra. Vuelvo a decir, tenemos tantísimos espacios en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, que la centralidad es la palabra de Dios. Esa imagen que ustedes ven ahí es un encuentro de itinerarios de iniciación cristiana, que tiene como núcleo central la propuesta de la pedagogía narrativa de los textos bíblicos. Es decir, que hacemos iniciación cristiana comunicándonos, dialogando, narrándonos sobre la palabra de Dios. Es un simple ejemplo de lo que es animación bíblica de la evangelización. Y ha de ser fuente inspiradora de la vida del creyente. Miren, ahí está, inspirándonos. Nos reconocemos en la historia del pueblo de Israel, nos reconocemos en Pedro, en Juan, en los discípulos, en lo que pasaba, de tal manera que eso es la palabra acogida, compartida. Bueno, muestro ahora un cuadro resumen de lo que es la animación bíblica de la evangelización y sus tres dimensiones. Tiene una dimensión de interpretación, fíjense, tres dimensiones. Dimensión de interpretación, que es para comprender la palabra. Y de ahí viene el que podamos hacer con ella una lectura creyente para dar razón de la esperanza, de nuestra fe y de nuestro amor también con el prójimo, con mi familia, con lo que vivo. Bien, y sobre esto, sobre esta dimensión de interpretación, nos habla la exhortación, la constitución Dei Verbum, en el numeral 9, palabra escrita de Dios, que es lo primero que le hablé en esta noche. Tiene otra dimensión que es de comunión, para actualizar la palabra. Esa dimensión de comunión empieza por la misma palabra, que es comunión, porque es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Logo hecho vida, hecho carne y inspirado a través del Espíritu Santo. Es Trinidad. Pero Trinidad que quiere que también nosotros la vivamos en comunión con la historia de salvación, ¿bien?
desde el tiempo aquel hasta el hoy presente, que me comunica a mí y a mis hermanos de fe también, inspirada por el Espíritu Santo. Y de esta inspiración y de esta dimensión nos habla la Constitución Dei Verbum en el numeral 11. Bien. Y también tiene una tercera dimensión, que es la dimensión de evangelización para testimoniar. No me puedo quedar, como dice el Salmo, ay de mí si no lo hablo. Entonces es transmitirlo, es anunciarlo. Ese también es la dimensión querigmática del anuncio. Bien. Y es la lectura creyente para testimoniarla, vivirla de manera coherente y yo también transmitirla. Eso ya se vuelve misión evangelizadora. Confiada a la iglesia para la salvación. Dei Verbum, numeral 21. Ahí está. Y voy a hacer un breve paréntesis para, digamos, mostrar a la par de estas tres dimensiones de la palabra, mostrar a la par de esas tres dimensiones la dimensión de nuestra arquidiócesis de Bogotá en su proyecto de evangelización, lo que hemos llamado plan de evangelización, que sabemos que tiene tres dimensiones importantísimas y que trata de mirar toda esta realidad que vivimos, que a veces nos confronta, nos asusta, nos admira en otros momentos de desigualdades, de pluralismo, de transición sociocultural, pero también es una iglesia que quiere ser sal de la tierra y luz del mundo, que quiere ser iglesia en salida, iglesia para acompañar y para hacer fermento, y para ello tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo, vivir agarraditos fuertes de Él, como decimos, y de esa manera este es el plan de evangelización. Se los quiero mostrar por lo siguiente, porque en ese plan, ustedes ven la partecita de afuera que les mostré, transición sociocultural, es el contexto que nos inquieta y nos cuestiona. Lo comprendemos y tenemos en cuenta en nuestras acciones evangelizadoras, este mundo que nos rodea, de gente pidiendo en la calle, de situaciones de desigualdades bastante agudas, grandes, pero también la iglesia que quiere ser sal de la tierra y luz del mundo, palabras de Dios que nos ilumina, ahí está la animación bíblica. Cómo yo hago uso de esa palabra, cómo a mí me llega para yo darla también, yo como ejemplo, yo como buena noticia para otros, desde ahí. Y estos dinamismos de evangelización. De ahí que estas tres dimensiones que tiene la palabra, que es la dimensión de interpretación, dimensión de comunión y de evangelización, la tiene también nuestro plan de evangelización arquidiocesano, que es vida de comunión, que es transformación de la historia, ahí está el dinamismo evangelizador de la palabra, y encuentro con Jesucristo, ahí está el dinamismo de interpretarla para encontrarme con el Señor. Bien. De tal manera que, ¿por qué pongo eso? Porque cuando nosotros lleguemos al último encuentro de este curso, el padre Gerson nos va a hacer una propuesta. Y en esa propuesta tenemos que tener muy en cuenta estas tres dimensiones de nuestro plan de evangelización arquidiocesano y también cómo lo estamos viviendo. Nosotros en la arquidiócesis tenemos tres importantes centros, que es anuncio, formación en la fe y diálogo con la cultura. Lo estoy mostrando acá. Y ahí está la animación bíblica de la evangelización. Cómo acojo la palabra con lección divina, con encuentros comunitarios, con diálogos de grupos, escuelitas de bíblicas, puede ser, en fin, ¿cómo? Hago, en la liturgia también está la palabra, en la evangelización de la educación, en los colegios, hay momentos en que los colegios, digamos, de confesión católica, colegios parroquiales también tienen momentos de encuentro con la palabra. Ahí está, centro de anuncio, formación, pero hay otra dimensión que es la de comunión y participación, que es cuando yo
la comparto de muchas maneras. Compartir con otros la palabra es vida de comunión. Y la dimensión social de la evangelización es cuando esa palabra yo la anuncio, la convierto en misión, la transmito para transformar la realidad. Bien, ahí vamos. Las preguntitas las vamos a dejar para final, como nos dijo nuestro moderador. Bueno, pues ese cuadro resumen de la evangelización y sus tres dimensiones, lo vuelvo a recordar: dimensión de interpretación, de alguna manera tiene que ver con el Centro de Anuncio, Formación en la Fe y Diálogo con la Cultura de nuestro plan de evangelización. Dimensión de comunicación para actualizar la palabra, tiene que ver con esto que en nuestro plan de evangelización hemos llamado Centro de Comunión y Participación. Y dimensión de evangelización para testimoniar la palabra, tiene que ver con esto que le llamamos dimensión social de la evangelización, que es el mundo que yo quiero transformar, amplio, en mi casa, en mis vecinos, en mi medio ambiente en el que vivo, en mi trabajo, cómo voy siendo lucecita que transforme. Bien, dimensión de interpretación de la palabra. Dice que el Padre se revela y sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Eso lo dice la Dei Verbum en el numeral 21. Y lo hace por medio de hombres y el lenguaje humano. Es decir, que Dios se vale del ser humano, ¿verdad?, para revelarse y escribir, y que ellos escribieran y así comunicarse con nosotros. Porque la Sagrada Escritura es palabra escrita por Dios. Fue lo primero que presenté hoy para poder hablar de este tema de la dimensión de interpretación. La animación bíblica enseña a interpretar para comprenderla. Vamos viendo entonces ya como estos aspectos concretos que tiene la animación bíblica. Enseña a interpretar para comprenderla. Promoviendo una lectura creyente que dé razón de la esperanza. Ahí está el nivel o la dimensión de interpretación de la palabra. De tal manera que es a través de esa palabra que se nos muestra el rostro humano de Dios en Jesús, con sus enseñanzas y acciones. Nos muestra cómo es el Padre y la verdad que queremos y que debemos vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. Fíjense cuántas cosas nos va mostrando Jesús en su palabra. Dios es el autor último de la Biblia, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Dei Verbum numeral 11. Quiere decir que Dios se valió de hombres concretos a los que inspiró por el Espíritu Santo para que escribieran. Por eso decimos que es palabra de Dios, pero también es palabra humana. De ahí lo que podemos llamar la doble paternidad de los libros sagrados. Es palabra de Dios, pero la escribieron seres humanos. Dios se valió de lo que ellos tenían, su cultura, su lenguaje, sus condiciones sociales que vivían. Por eso entonces vemos esa riqueza tan amplia que tienen los textos bíblicos. Para comprender mejor es necesario conocer los contextos literarios, históricos, religiosos y políticos en que escribieron los agiógrafos. Comprender el significado del lenguaje humano que usaron sus autores. Bien, es importante estos detalles. Al leer o al texto bíblico, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra que yo tengo en mis manos, pero la existencia actual del lector, yo, hoy, ahora, la tengo en mis manos, la estoy leyendo. También hay unos destinatarios originales, quiere decir que hubo unos grupos humanos, personas a las que se le dirigió esta palabra originalmente, y unos destinatarios analógicos, ¿bien? Otros, incluida yo, o las comunidades,
De ahí que la Sagrada Escritura tenemos que ver que es texto, es texto, es texto. Nos habla, es algo que se dice, por lo tanto tiene un nivel literario. Y en ese nivel literario se nos habla de una lingüística, de una literatura, géneros literarios de todo tipo encontramos en nuestra Biblia. En nuestra palabra encontramos desde narrativas en, en didáctica, en leyenda, porque tenemos la leyenda de David y Goliat. También encontramos literatura, qué sé yo, eh, Eclesiastés, por ejemplo, sabiduría, muchísimo poética, los salmos. También tenemos que entonces importante en ese nivel literario tenemos textos paralelos, es decir, que tienen como afinidad, textos afines, todo eso se llama nivel literario del texto. ¿Por qué es texto? Pero es historia y tiene un contexto histórico, social, cultural, geográfico, religioso. ¿De quién? De los autores y de sus destinatarios, a los que ellos escribieron en su momento. Pero a su vez, también es teología. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje que nos dice a nosotros, de los autores para nosotros y de Dios para nosotros. ¿Bien? Repercuten en nosotros hoy. Ese es el punto de llegada de esto. El Antiguo Testamento transmite la experiencia de fe del pueblo de Israel y transmite el Nuevo Testamento el testimonio de fe de la iglesia naciente. Por eso les decía al principio que si bien el primer testamento, o sea, el Antiguo Testamento nos muestra a la relación entre Dios y el hombre, Dios que llama y el hombre, pueblo de Israel, que responde. Y el Nuevo Testamento nos muestra a Jesús, Dios hecho hombre, que también sigue llamando, mostrando ese rostro de Dios invisible, y al hombre también. ¿Cuál hombre? Las primeras comunidades que constituyen la iglesia naciente. Hace presente el misterio salvador de Cristo entre el hombre de cada tiempo, entre los hombres de cada tiempo. Esa es la dimensión de interpretación. Dimensión de comunión. Hombres elegidos por Dios consignan, inspirados por el Espíritu Santo, la verdad salvífica que Dios quiere revelarnos. Lo dice la Dei Verbum en el número 6 y en el numeral 11. Porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, Dios sopla, inspira. El Rúa de Dios fue el que sopló y llegó al corazón de quienes utilizaron sus manos, su inteligencia, sus recursos para escribir lo que Dios puso en sus corazones. Sí, de tal manera que la animación bíblica promueve la oración inspirada en la palabra y fomentando una lectura creyente y orante para vivir en actitud de diálogo y oración con el Señor. El autor principal de la Biblia, vuelvo a decir, es Dios, y el inspirador, el Espíritu Santo, por supuesto. Por la acción del Espíritu Santo, la palabra de Dios se ha podido expresar con palabras humanas por medio de los agiógrafos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué es agiógrafos? Son los escritores sagrados. Fueron instrumentos de los que Dios se valió en muchas épocas y lugares para manifestar todo lo que Él quiso y solo eso. Y nos habló por medio de esos hombres, que en su gran mayoría hebreos, algunos de ellos incluso desconocidos, entre los que encontramos sacerdotes, campesinos, príncipes, poetas. Encontramos, por ejemplo, el libro de Isaías, por su lenguaje se ve que era culto. ¿Por qué? Porque habla de una manera refinada, sus textos son cortesanos, ¿bien? En cambio hay otros como Ezequiel, por ejemplo, sus textos son más pastoriles. ¿Por qué? Porque su ambiente era de campo. Entonces, de acuerdo a eso, también es el lenguaje que ellos utilizan. Es necesario la palabra leerla con la ayuda del mismo Espíritu, por eso decimos comunión. No podemos leerla independiente. En comunión significa ponerla en manos de Dios, porque fue escrita
Bueno, esperemos un momento que creo que la conexión de Rosy ya volvió. Hola, ¿vamos bien? Sí, ya te escuchamos de nuevo. Sí, ¿y están viéndola? Sí, ya vemos la Listo. presentación. Bueno, entonces no sé si alcancé o me perdí aquí, estaba viendo, mostrándole la dimensión de comunión, que fue escrita en comunión, ¿verdad? Presencia de Dios, Espíritu Santo, y utilizando a los agiógrafos. ¿Quiénes eran? Escritores sagrados, esos que Dios utilizó para escribir. Es necesario por eso leerla con la ayuda del mismo espíritu con el que fue escrito. He ahí el sentido de comunión que tiene la palabra. La animación bíblica de la evangelización tiene la tarea de conducir a los discípulos misioneros al encuentro personal y vital con Cristo. Ya casi terminamos. La palabra interpela la vida, invitando a la oración, a la conversión, al seguimiento de Cristo. De ahí que en esa dimensión es importante tener en cuenta uno de los métodos más utilizados para vivir esa comunión, que es la lección divina, que es la lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura, desarrollado bajo la moción del Espíritu en meditación, oración, contemplación. Se trata de la peregrinación desde nuestro corazón al corazón del Padre y conduce al encuentro con Jesús, que es el Maestro. Conocimiento del misterio de Jesús, que es el Mesías, nos lleva a la comunión con Jesús, Hijo de Dios. Nos lleva también al testimonio de Jesús, Señor del universo. Nos inserta en la vida de Cristo que ilumina todos los ámbitos. Bien. De tal manera que, ya para ir cerrando, posibles iniciativas de la animación bíblica de la evangelización. Si ya sabemos que es una dimensión de interpretación, que es una dimensión de comunión, de promover la práctica de la lección divina en todos los ámbitos de la evangelización y en la vida personal y cotidiana de todos los que somos discípulos del Señor. Tenemos también la posibilidad de fomentar la preparación a la Eucaristía Dominical. Se hace en muchísimas parroquias. Se toma el Evangelio del domingo, un día entre semana, se comparte, se lee, se dialoga con esa palabra, ¿no? Y nos prepara para el día del domingo, el encuentro en la Eucaristía con el Señor. Es también una preparación a la vida litúrgica de la iglesia, promover la adecuada proclamación de la palabra en la liturgia, ofreciendo cursos para lectores. Mire cuántas iniciativas pueden abrirse en torno a la palabra de Dios. En cualquier momento, por ejemplo, ahí estoy poniendo una imagen que es un grupo de Emaús en un encuentro y antes de empezar, ahí está, ¿sí? Encontrarse primero que todo con la palabra de Dios. Eso es importante. La finalidad de la Sagrada Escritura, y es la tercera dimensión, que es la dimensión de evangelización, en definitiva, tiene como meta transformar el mundo, ¿sí? Transformar a la persona, primero que todo, a nosotros mismos, en nuestros ambientes, y convertir esa palabra en buena noticia y en misión evangelizadora. Porque la Sagrada Escritura ha sido confiada a la Iglesia para la salvación de la humanidad. La animación bíblica promueve una lectura creyente para anunciar a Cristo y discernir la vida cristiana. Dios quiso que todo lo que había sido revelado en su Hijo para la salvación de los hombres permaneciera íntegro y se transmitiera de generación en generación. Por eso yo al principio decía que la palabra es infalible, es eterna, ¿bien? Y es universal también. Verbum Dominis, en el número 51, dice: Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre
con la esposa de su Hijo amado, la Iglesia. Y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Dios. ¿Esta? Es decir, que ha sido dada a nuestra iglesia para que nosotros la vivamos, compartamos, la hagamos vida, mejor dicho. Y esa es iglesia misionera por esencia. Se alimenta constantemente de esa palabra de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a dejarnos evangelizar por la palabra para que luego la anunciemos y testimoniemos con autenticidad. Estamos llamados a promover un conocimiento profundo y vivencial de esa palabra, a educar al pueblo en la lectura, en la meditación y en la oración de la palabra, a enseñar al discípulo a fundamentar su vida en la roca firme de la palabra, a escucharla y poner en práctica además. Y ahí debe conocer la situación vital de los interlocutores de la evangelización. Eso nos toca a nosotros. Vamos a hacer al final de estos encuentros una propuesta y es mirar qué ambiente es propicio para nosotros, quiénes van a ser nuestros interlocutores, a quiénes vamos a empezar, con quiénes vamos a trabajar en este servicio de animación bíblica de la evangelización. Bien, puede ser con niños, puede ser con los lectores de la parroquia, puede ser con un grupo de oración, puede ser con los grupos de iniciación cristiana que en nuestra arquidiócesis tienen como centralidad, los itinerarios tienen como centralidad, especialmente los de adultos bautizados, la palabra. La palabra de Dios ilumina todas las culturas, la relación con Dios, con nosotros y con el mundo. También tiene como tarea ayudar a salir a las personas de sí mismas para caminar hacia un encuentro personal con Cristo. Y también tarea de la animación bíblica de la evangelización es mostrar la capacidad de la palabra y su diálogo con los problemas de la vida cotidiana de nuestro tiempo. En la presentación inicial les decía que tiene para todos los momentos de la vida la palabra, para fortalecernos, les habla a los papás sobre los hijos, a los hijos sobre los papás, nos habla de todos los tiempos, de las cosas que pueden, tiempo para reír, tiempo para el dolor, nos habla de todo la palabra. Es una riqueza impresionante encontrarnos con Dios a través de la palabra y posibles iniciativas que tenemos, pues desarrollar en los discípulos misioneros del Señor una relación de familiaridad y cercanía con la Sagrada Escritura, fomentando la lectura diaria del Evangelio según el calendario litúrgico. Por ejemplo, ahora estamos en el ciclo de Marcos, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener encuentros sobre San Marcos. ¿Por qué? Porque eso nos pone en sintonía con la liturgia diaria para vivir la Eucaristía. Promover la formación de servidores de la palabra que puedan celebrar liturgia de la palabra y acompañar la formación bíblica de las comunidades. Hasta ahí esa grandecita presentación. Disculpen lo rápido de este encuentro, pero ahora sí, ya dejamos como este espacio para que compartamos. Muchísimas gracias por estar tan pendiente y disculpen la pequeña interrupción que tuvimos. Helmut. Bueno, muchas gracias, Rosy, por tu presentación. Para quienes se unieron un poco más tarde, recordamos que esta noche nos acompaña Rosy López, teóloga y magíster en teología con énfasis bíblico de la Universidad Javeriana y animadora vicarial del Centro de Anuncio, Formación en la Fe y Diálogo con la Cultura en la Vicaría Territorial de San Pedro. Entonces damos paso a la sección de preguntas. Juan Manuel Galvis levantó la mano, entonces en este momento le voy a dar el paso para que active su micrófono y pueda hacer su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Rosy, a mí me quedó una, no sé si es diferencia o duda o presentación en cuanto que hemos visto
que hay como dos estilos y uno es la animación bíblica, que es el anuncio propiamente dicho, y el estudio, digamos, la parte hermenéutica, la parte exegética, la parte de textos literarios, la parte de la vida socioeconómica de los diferentes personajes que escribieron la Biblia para saber Claro. entender su propio idioma. Entonces, si hay diferencias, si hay complemento, o si realmente tenemos nosotros que hacer énfasis más en uno que en el otro, o hacer un total de los dos para poder realmente, porque yo no creo que uno pueda ser un buen animador de la palabra si no tiene conocimientos, ¿no? Y puede que tenga los conocimientos, pero de pronto no tiene el estilo o la iniciativa para poder anunciar debidamente. Entonces, ¿cuál sería el complemento y la realización ahí entre los dos? Gracias, Juan. Yo creo que es importante saber que la animación bíblica de la evangelización justamente significa que la palabra de Dios está atravesando toda la vida de la iglesia y todos los espacios pastorales, bueno, mejor dicho, vamos a decir primero de evangelización y pastorales, todos. Eso se llama animación bíblica. ¿Por qué? Porque es que animo la vida de fe de los grupos, de los apostolados. ¿Con qué? Con el encuentro con la palabra. Encontrarnos, ponernos en comunión y en diálogo con la palabra. Eso es animación bíblica. Entonces, para esa animación bíblica, pues, vale la pena, por supuesto, hacer la diferencia, porque si no la hacemos, vamos a querer entonces llevar a los espacios de estos servidores de animación bíblica, espacios de digamos, conocimiento ya propio de las Sagradas Escrituras, que ya, pues es importante tener elementos, pero ya eso sería estudio bíblico. En tener elementos de la historia, de cómo fue escrito el texto, de nivel literario del texto, de la semántica de las palabras del texto, tener elementos de la geografía, toda esa parte ya yo me estoy metiendo en un estudio propiamente bíblico. Entonces, ¿qué estamos nosotros queriendo hacer? Animación bíblica es para todos. No todos tienen que ser eruditos en el estudio bíblico, porque la palabra de Dios llega a cualquier oído y quiere ser recibida y que la pongamos en diálogo. Eso es animación bíblica. Al chico que está en mi catequesis, tenemos un momento con la palabra y ese niño va a narrarme con sus palabras. Fíjense que yo al principio le hablé también de Carlos María Martini y lo que él decía es que la palabra tiene esa doble dimensión porque Dios quiere dialogar con nosotros. ¿Y cómo dialoga con nosotros? Con esto que tenemos, que es nuestro lenguaje. Eso es animación bíblica, poniendo en diálogo la palabra. Eso es animación bíblica, Juan. A diferencia, pues ya estudio bíblico es propiamente ya adentrarme en todos los fundamentos, en las claves de lectura de un texto bíblico. Ya son claves hermenéuticas, por ejemplo. Todo el contenido de qué es el canon de la Biblia, qué son textos sinópticos, sí, fuentes orales, fuentes escritas de un texto, ya eso es ya estudio propiamente bíblico. La animación bíblica es yo apropiarme de la palabra, ¿verdad? Que es encontrarme con el Señor. Eso es animación bíblica. ¿Y cómo yo la animo? Pues es por eso decíamos, si vamos a empezar a abrir grupos para encontrarnos con la liturgia del domingo, es alimentar, es prepararme para la liturgia del domingo, por ejemplo, o con el grupo, qué sé yo, con un grupo de oración, es hacer la parte, con los niños de catequesis, con los jóvenes de catequesis, iluminarlos con un texto bíblico, eso es animación bíblica. Por eso digo que atraviesa todos los espacios de evangelización y apostolados de nuestras comunidades. Eso es animación bíblica. Ya estudios bíblicos, pues es importante, como tú lo decías, complementar. Es importante complementar, porque
Pues de hecho, cuando uno también quiere profundizar un poco por qué les hablo así, en dónde se encontraba, pues de esa manera toca entonces ya mirar el contexto en el que estaba, toca también reconocer la situación histórica, ¿sí? Entonces, qué bonito poder tener un equilibrio, pero sí es importante saber que en esto que se llama animación bíblica es esto que dije, encontrarnos, dialogar, eh, comunicar, hacerla nuestra, transmitirla. Eso es lo más sencillo que hay. Y sí, es importante formarnos, pero hay gente muy bien formada que ni siquiera dan testimonio. Entonces la palabra tiene que calar aquí adentro para que poderla convertir en misión evangelizadora y en anuncio. Gracias, Juan. Andrea Urrutia también levanta la mano para hacer una pregunta. En este momento le voy a solicitar activar su micrófono para que nos comparta su pregunta. Claro que sí, Helmut. Buenas noches para todos. Buenas noches, A los Andrea. 322 asistentes a este foro, es impresionante cómo se vive esta experiencia de atraernos en Jesús. Lo que más me llamó la atención de todo lo que se dijo y lo que me genera más expectativa es lo que mencionaba Rosy en el del concilio. Hay que profundizar en el cristianismo porque no es una relación escrita y muda, que es lo que todos sentimos cuando somos jóvenes y vamos a la iglesia. Y lo que yo sentí personalmente, yo viví en Bogotá por 11 años y entonces yo iba a la iglesia y encontraba a las señoras, a las que estaban allí sirviendo, pues con una edad que me la doblaban y eran muy felices ellas haciendo eso. Y también encontraba las parejas que están formadas en Cristo y estaba yo y de pronto algunas otras personas. Entonces, eso es lo que uno se encuentra, que eso no es una animación bíblica, no es una animación evangélica. Sí, entonces, cuando yo escucho que el concilio en el 108 dice hay que profundizar en el cristianismo porque no es una relación, no es una religión ni escrita ni muda, eso me mueve a mí a pensar que hay mucho más. Yo descubrí el querigma, descubrí la lección divina hace 8 años y es lo mejor que me ha podido pasar porque efectivamente saco la siguiente conclusión. La lección divina ayuda a encontrarle sentido a ese diálogo con Dios. Entonces yo, como mi intervención más que todo trata como de resumir lo que ha dicho Rosy y a concatenar todo lo que estamos escuchando, porque yo lo llevo viviendo hace 8 años, pero a veces la duda que me queda de todo eso, y ahí sí le digo a Rosy, porque ella ya tiene un estudio universitario en este tema, es cómo poder invitar, cómo poder ayudar a la gente. Pues yo tengo un sistema muy sencillo y es que encuentro una lección divina de algo que me mueve y lo comparto porque lo estoy viviendo, o pongo una frase o pongo a mí me gusta mucho compartir citas de lo que yo escucho que me mueve y que me ayuda. Entonces esa es mi manera, pero no sé si hay otras, yo no sé si hay más caminos para poder entrar en esto, porque es que aquí hay 320 personas y yo nunca le había hablado a tantas personas, pero me mueve que Rosy haya estudiado en la Javeriana este tema y que nos esté diciendo a nosotros cómo poder avanzar en el proceso, pero hacerlo más práctico es lo que, porque uno a veces lo dice en la casa, con el primo, con el amigo, pero a veces no es fácil porque no está la gente en sintonía y aquí hay 320 que de pronto a uno o dos les interesa que nos den más consejos para llevar esto mucho más y faltan 6 semanas todavía de esto, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando en ese proceso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Arquidiócesis por este espacio, porque
sí estamos interesados en hacer algo que nos ayude a promover nuevas prácticas en la evangelización, porque la religión cristiana también tiene cosas lindas. Gracias a todos. Entonces, Rosy, ahí te dejo la tarea de resumirlo, pero pues muchas gracias a todos. Ay, Adriana, no, gracias a ti por esas palabras, y hacerlo práctica tiene muchas maneras. Vuelvo a decirte, ustedes, la idea es que de estos encuentros salgan servidores de la palabra, en el sentido de hacer espacios, grupos de animación bíblica en parroquias, en comunidades, así, utilizando la palabra del modo sencillo de compartirla, de dialogar con ella, que ya de hecho hay muchos de aquí que seguramente dirán, lo hacemos. Mira, uno de los ejercicios más importantes que está llevando a cabo la Arquidiócesis de Bogotá, y que acá hay algunos que están en ese proyecto, es los itinerarios de iniciación cristiana. Nosotros hemos tenido la falencia, y creo que no solamente la Arquidiócesis, sino creo que nuestra iglesia, puedo decir que a nivel mundial, que vamos directamente a unas catequesis y obviamos el paso anterior o el paso inicial, que es la iniciación cristiana. Y en ese sentido, nuestra arquidiócesis ha ido haciendo itinerarios de iniciación cristiana. Empezó por el de adultos bautizados, personas que están en nuestra iglesia, pero ¿cómo hacemos que hagan procesos? ¿Y cómo hacemos que no solamente sean de misa de domingo, sino que se sientan parte de una vida comunitaria? Por eso decíamos, 3 dimensiones tiene la animación bíblica: interpretarla, ¿no?, hacer la comunión, comunidad, y que se convierta en una evangelización. Entonces, en ese sentido, estos proyectos de iniciación cristiana lo que han hecho es tomar textos bíblicos y que reunir grupos que en torno a la palabra se haga narrativa. No es lección divina, ni es estudio bíblico, fíjate. Esto es algo que está haciendo nuestra arquidiócesis, y es utilizar la palabra de Dios como medio de procesos de iniciación cristiana. Aún algunas personas dicen, pero si yo hace tiempo me bauticé y llevo toda la vida en la iglesia. No, pero nos falta arraigo a la persona de Jesús. Y nos falta arraigo a la comunidad, sentirme en comunidad. Y eso lo estamos logrando con itinerarios de iniciación cristiana que tienen como su núcleo central narrar los textos bíblicos. Narrarnos nosotros. Y es bonito por lo que tú decías, escucharnos, no es palabra muda. Yo escucho al otro como esa palabra no es lección, vuelvo a decir, es como yo misma narro esa palabra, que fue historia para otros, pero que es historia para mí. Vuelvo a decir, no es lección divina, pero estoy haciendo uso de la palabra, y eso es animación bíblica. Así que gracias, Andreita. Bueno, en el chat nos escribe Luz Marina Bulla Riveros. Nos dice, buenas noches, doctora Rosy. Deseo No, recibir su Rosy, yo no consejo. soy doctora. Los doctores están en los hospitales cuidando a los de COVID. Rosy, animadora de evangelización. Así de sencillo. Bueno, deseo recibir su consejo de cómo aprender a leer nuestra Sagrada Biblia. Pues mira, lo primero es siempre contar con el que le inspiró, que es el Espíritu Santo. Sin ese, la palabra puede ser hueca y puede ser vacía, o puede decirme algo, pero no del todo contundente, como cuando yo cuento con él, que es el que nos las regaló y que es el mismo entrando a nosotros. Entonces, es primero contando con el Espíritu Santo, que es el soplo de Dios, inspirador de la revelación. Segundo, es importante que el texto bíblico yo le haga varias lecturas. Una lectura general, primera impresión, una lectura más detallada, donde ya yo empiezo a mirar contextos de personajes, de lugares, de acciones,
ya después de eso, empezarlos a relacionar los lugares, los actores del texto, los personajes, sus acciones, y desde luego cómo eso va tocando mi vida, mi realidad, mi historia, cómo yo soy capaz de narrarla, cómo luego voy entonces haciendo esa conexión de esa historia que fue para otros, pero que también es para mí, porque me habla mi historia, me habla también a mi historia, a mi realidad. Entonces creo que es todo un camino así, despacio, con tranquilidad, sin afán, es otra cosa importante para hacer la lectura de un texto bíblico, agradeciéndole también a Dios por permitirme relacionarme con Él, porque eso es, la palabra es relación con Dios, no es otra cosa. Ahí lo que decía Juan ahorita, y vuelvo a retomarlo, la palabra es Dios, es encontrarme con Él. Ya cuando la estudio, es estudiar la Sagrada Escritura. Esa es la diferencia. Vuelvo a hacer énfasis en ese detalle. Gracias. Gracias, Luz. Bueno, también en el chat nos escribe Luz Mesa y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede realizar la animación bíblica según cada grupo etario? Según cada grupo, Etario, grupo de edad. pues mira, yo creo que eso también es un tema importante. Hoy por hoy, la lectura de la palabra, si es orada, yo creo que hay que variar. Por ejemplo, si la voy a hacer con un grupo de jóvenes, qué bueno también utilizar como algo vivencial, quizás cuadros sobre el texto que voy a poner y que lo vean en cuadros. Hay algunas, incluso hay dinámicas. Me acuerdo que en una parroquia en San Jerónimo Emiliani queríamos encontrarnos con los jóvenes y utilizamos el Génesis. Y el Génesis lo iluminamos con qué es reconocer a Dios que nos quiere, que nos crea, que nos cuida, que nos acompaña, y que es darle la espalda a Dios. Entonces, utilizar elementos simbólicos con los jóvenes para leer la palabra es muy significativo, porque de hecho la palabra de Dios, por ejemplo, está llena de simbolismo, porque hay cosas que conceptualmente trascienden al lenguaje, conceptualmente trascienden al lenguaje. Y por eso aparecen signos y símbolos en la Biblia. Entonces, qué importante que si yo voy a utilizar un texto bíblico con jóvenes, pues también le eche mano a cosas que a ellos le impactan. Una imagen, un signo, un gesto, ¿bien? Eso puede ser parte. Hay otros grupos de adultos, nos encanta hablar y nos encanta que nos escuchen. Entonces, qué importante que si es para un grupo de adultos, dejar momentos de unos a otros escucharnos, porque eso es importante. Cuando la persona no se siente tenida en cuenta, escuchada, se siente replegada, y así sea bueno el grupo en el que está, empiezo como a bajar la guardia. Entonces es importante buscar alternativas de que en los encuentros de animación bíblica, de acuerdo a esto, a grupos etarios específicos, sepamos qué le viene bien al grupo. Por eso es importante, y aparecía ahí una de las presentaciones, que era conocer el contexto de las personas a las que estoy acompañando. Digamos que es acompañar, porque eso también es bonito. Yo no apropiarme ni ser el profesor. En la animación bíblica es yo ser uno más que acompaña. Eso es bonito y es importante. Y es un término que nuestra arquidiócesis especialmente estamos utilizando mucho, acompañar a otros. Entonces creo que eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta en la animación bíblica, cómo yo acompaño. Porque lo contrario es una clase, y de eso no se trata. La animación bíblica es poner en diálogo la palabra. No sé si me hice explicar, pero por ahí creo que pueden ir los tiros.
Bueno, en el chat levanta la mano Dylan Pacheco. Vamos a darle el paso para que active su micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me dan, por esta bella capacitación. Mi pregunta va hacia esta dirección, Rosy, es que cuando se habla de evangelización, a veces en las parroquias quedamos cortos en los elementos que se nos dan a partir de las realidades nuevas que plantea, por ejemplo, el Papa con los documentos. Y uno encuentra en la parroquia muchas realidades de tipo social, de tipo ideológico, de tipo de valores. Sí, que se alborotaron los perritos. Sí, Sí, bueno, digamos que hay algo que es evangelización y hay algo que es pastoral. Hoy estamos llamándole más término de evangelización porque incluso dentro de nuestras iglesias lo que necesitamos primero es evangelizar y ya después viene el aspecto pastoral, que es como ya grupos consolidados para ya, digamos, caminos de formación, de, mm, de más arraigo a la vida eclesial, pero la evangelización es el término que hoy utilizamos y que utiliza también el Papa en muchos, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que permear todos los ambientes, todos los ambientes. Nos faltan muchísimos ambientes por llegar. Por eso se ha llamado tantas veces iglesia en salida. Y esa es la propuesta que tenemos que alcanzar. Y iglesia en salida significa yo dar buena noticia donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Bueno, no sé. ¿Qué más? bueno, en el chat nos escribe Ana Lucrecia Peña. Dice, buenas noches, Rosy. ¿Qué significa Dei Verbum? Dei verbum, palabra de Dios. Eso es Dei verbum. El verbum es palabra y Dei es Dios. Mira que el Concilio Vaticano II, que todavía lo estamos utilizando porque decimos que no lo hemos aplicado, lo tenemos aquí, mas no en la vida diaria de nuestra iglesia. Y el concilio, que fue como un giro total para la vida de la iglesia, sacó 4 grandes constituciones, la Gaudium Spes, que es la alegría de ser pueblo de Dios, gozos y esperanzas del pueblo de Dios, Gaudium Spes. También sacó la Lumen Gentium, que es lo que significa ser pueblo de Dios. La Sacro Santo Concilio, ¿verdad? Que es la que trata todo el tema de la liturgia, de los sacramentos, y la Constitución Dei Verbum, que es la que nos habla sobre la palabra de Dios. Fue contundente, fue la constitución que más trabajo dio sacarla a la luz, digamos, porque todavía había como cierta resistencia a que el pueblo de Dios tuviera en sus manos la palabra, la estudiara, que es lo que decía Juan Manuel, estudiarla. Todavía había cierta resistencia. Por eso la constitución de Verbo fue importantísima, fue un punto de partida. Después vino la Verbum Dominis, por supuesto, que sigue ampliando esa dimensión, necesidad de que todos los animadores de evangelización, todo discípulo misionero, se apropie de la palabra de Dios. Digamos que entonces eso es, pero ambas son importantes, Verbum Dominis y la constitución de Verbum. Por cierto, Carlos, el cardenal Martini fue uno de los que hizo parte de la escritura de esa constitución dogmática. Sonia Ramírez Trujillo también levanta su mano para hacer una pregunta. En este momento le doy el paso para que active su micrófono.
Bueno, parece que no está. Ujú. Entonces, Patricia Fernández, también en este momento le doy el paso para que active su micrófono y nos comparta su pregunta. Disculpa, qué pena, es que no podía activar el sonido. Ah, ok. Bueno, ahí Bueno, puedes compartirnos tu pregunta. bueno, ante todo, pues muy agradecida con Dios, con mi amiga María Elena Morales, que fue quien me compartió el link para iniciar con ustedes este proceso. Pues yo les cuento así rápido, yo tuve una complicación de salud por una cirugía de columna, me operaron de urgencias en Granada Meta, se contaminó mi cirugía, estuve en silla de ruedas. Posteriormente, cuando estaba volviendo a caminar, volvió y me dio la infección de la bacteria. Estuve lejos de mi hija casi 6 meses. Yo soy mamá de una chica de 15 años. Les estoy hablando año 2015. Y pienso que después de todo este proceso y volver a caminar y volver a ejercer mi profesión como ingeniera agrónoma, ponerme aquí en Bogotá bajo muchísimas pruebas, bastantes, he sentido completamente la misericordia de Dios. Lo he sentido en mi corazón, lo he sentido en la palabra que escucho en cada misa, en mis oraciones, en la noche, cuando me llega el Evangelio en las mañanas. Y pienso que este trabajo que estamos realizando con este hermoso grupo me permite fortalecerme mucho más en la fe en Cristo, mostrarme que Él es misericordioso a pesar de las duras circunstancias que vivimos en salud, desempleo, las necesidades, los quebrantos emocionales y de nuestra fe que se presentan, muchas veces el desasosiego. Y pienso que este proceso que se piensa hacer a futuro de evangelización podríamos fortalecerlo con los niños y los jóvenes, porque siento que en este momento nuestra niñez y nuestra juventud se ha apartado mucho de Dios. Y al ver en los adultos tantas situaciones, como les comentaba, de tristeza, de decepción, de desasosiego, de falta de fe, eso como que igual les da a ellos, ¿no? O sea, se pega, se siente, y nuestros niños y jóvenes necesitan que nosotros los adultos seamos un pilar para ellos, y considero que una opción a futuro para el trabajo que deseamos hacer es apoyar mucho este proceso en los pequeños y en los adolescentes. Y de nuevo, muchas gracias, de verdad, me siento muy feliz y muy bendecida. Disculpas por no haber entrado a tiempo, estaba en una reunión y nada, pues estoy para servirles. Gracias. No, a ti, Sonia, gracias por tu palabra y es verdad. Y vuelvo a decirles lo que inicié en este tiempo de pandemia, específicamente en los que nuestras iglesias estuvieron cerradas y nos encontrábamos a través de las plataformas virtuales para nuestras celebraciones. Realmente vivíamos la Eucaristía, lo que más vivíamos era el encuentro con la palabra, realmente. Entonces la palabra fue el alimento, el pan de la palabra. Entonces, fíjense si es importante la palabra. Lo que nos sostuvo fue el pan de la palabra, porque realmente no recibíamos el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, vivíamos todas las partes de la Eucaristía, pero no teníamos la comunión presencial. Entonces, fíjense que, vuelvo a decir, es importante porque es nuestro alimento espiritual, como decía Sonia. Y de eso tenemos que permear y enamorar a todos, porque enamorarnos de la palabra es enamorarnos del Señor, sin duda. Así que muchas gracias a ustedes por estar tan pendientes de esto, por seguir este espacio, por formarse. Esto tiene una finalidad. Así que espero que lo podamos llevar a cabo todos juntos. Bueno, muchas gracias, Rosy. Pues para ser respetuosos con el tiempo de todos, ya llegamos a un poquito más de las 8:30. Entonces, pues te agradecemos mucho por tu gentileza por compartir tus conocimientos con nosotros en esta noche. Eres muy amable y pues esperamos volver a verte en otro encuentro.
Gracias a ti, Helmut, por ayudarnos en la moderación de estos espacios y a cada uno de ustedes por acompañarnos también, por su compromiso y porque ya Dios va poniendo ese deseo en sus corazones de qué vamos a hacer con esto que se nos está dando, qué vamos a hacer contigo, Señor, que nos estás llamando a algo. Bueno, les recordamos a todos que se pueden conectar a la siguiente sesión con el mismo link que se compartió en el correo el próximo miércoles 3 de marzo. Esta sesión que tuvimos esta noche se publicará en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá para que cualquier duda que tengan sobre la presentación la puedan consultar de nuevo o quieren escuchar la presentación de nuevo, la van a tener en unos días en el canal de la Arquidiócesis. Muchas gracias a todos por conectarse. Pues todos seguimos aquí muy pendientes de lo que esta formación nos entrega cada día. Feliz noche, Dios los bendiga y pues demos gracias a Dios por este encuentro. Feliz noche y que la Sagrada Familia de Nazaret cuide y acompañe nuestros sueños. Amén.